dorsal del vago, el cuarto ventrículo y aparte la formación reticular. Este es el corte que más contenido tiene del bulbo. Si se ponen a pensar, los otros dos, digamos que son bastante sencillos, pero este es el corte más importante porque tiene todo lo que nosotros tenemos que saber. ¿Sí? Obviamente, por ahí se nos puede escapar alguna que otra cosita, pero por lo menos lo principal se tienen que acordar. ¿Qué sería lo principal? Los núcleos, ¿sí? Los núcleos que son los más importantes. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, 10 minutitos, y volvemos con el puente y el mesencéfalo. Vamos a encontrar núcleos que corresponden a la propiocepción consciente y al tacto fino, núcleo sensitivo del trigémino. Vamos a encontrar núcleos propios del bulbo, como por ejemplo los núcleos olivares. Vamos a encontrar el entrecruzamiento de fibras sensitivas y vamos a encontrar tanto núcleos de pares craneales como conjuntos de núcleos de pares craneales. Bien, vamos al primer corte del puente, que sería este que vemos acá. El puente o protuberancia va a dejar ver en su corte, en los dos, nos va a dejar ver el cuarto ventrículo, la cavidad del cuarto ventrículo. Esto es algo que caracteriza y que es muy fácil de, o sea, es como para usarlo de, de herramienta como para identificar qué es el puente. Si es el puente, va a tener sí o sí la cavidad ventricular. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Lo que seguimos viendo son los núcleos vestibulares, por ejemplo, como vemos acá, el núcleo longitudinal, el fascículo longitudinal medial. Vemos algunos pedúnculos cerebelosos, el pedúnculo cerebeloso superior y el inferior, por ejemplo. Acá también se puede ver el medio. Seguimos viendo fascículo espinal y núcleo del trigémino. Acá aparecen unas estructuras importantes, como por ejemplo, fibras transversas del puente. Estas fibras son fibras blancas que en vez de correr de manera longitudinal, corren de manera transversa, básicamente, y entre ellas vamos a encontrar los núcleos propios del puente, ¿sí? Acá marca una flechita, núcleos propios del puente. Y también vemos cómo atraviesan los fascículos que se forman por la acumulación de fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. ¿Bien? Bueno, más allá de eso, en el centro nosotros podemos ver las estructuras realmente importantes que vamos a ver en este corte, las que son nuevas, digamos las que no se repiten. Por un lado, tenemos el núcleo del sexto par craneal o nervio abducens. Por otro lado, el núcleo del par craneal número 7 o nervio facial, que forman lo que se conoce como rodilla del nervio facial o colículo facial. Fíjense que sale el sexto par craneal por el surco bulbo pontino y el facial, en vez de salir derechito, pega una vuelta, se hace posterior. Hacia posterior se da cuenta que está la cavidad ventricular, entonces pega la vuelta y se va hacia adelante y termina saliendo por la cara anterior del tronco, como todos los pares craneales o casi todos. Ya sabemos que el sexto par craneal es un par craneal motor, se llama abducens o motor ocular externo, y el facial, que es un nervio mixto. ¿Bien? Bueno, esto que está acá en el medio es importante y se llama cuerpo trapezoide. Este cuerpo trapezoide va a estar compuesto por fibras auditivas. Entonces, si son fibras auditivas, ¿de dónde van a venir? De los núcleos cocleares. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Estas fibras tienen que llegar al mesencéfalo, al colículo inferior, entonces lo que hacen es cruzarse.
Las fibras cocleares se cruzan y al cruzarse forman lo que conocemos como cuerpo trapezoide. ¿Bien? Entonces, si yo les preguntara qué es el cuerpo trapezoide y dónde lo encuentro, ¿qué me van a decir ustedes? El cuerpo trapezoide es un conjunto de fibras auditivas que provienen de los núcleos cocleares y que llevan información hacia el colículo inferior del mesencéfalo. ¿Dónde lo puedo encontrar? En el puente o en la protuberancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la función que van a cumplir estos cuerpos trapezoides? Van a encargarse de procesar y transmitir la información auditiva. ¿Bien? Aparte, también al cruzarse las fibras auditivas, nos permite a nosotros localizar, por ejemplo, de dónde viene el sonido, de dónde viene lo que estoy escuchando. ¿Viene de la otra habitación de la casa donde estoy o viene de la calle? ¿Es una persona o es el televisor? ¿Se entiende? Como que discrimina el sonido también. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? De nuevo, solamente eso vamos a encontrar en este corte. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos en el primer corte del puente? ¿Y a qué altura se realiza? Se realiza a la altura de el colículo facial. ¿Qué es el colículo facial? La elevación que se produce por las fibras del nervio facial que rodean al sexto par craneal. ¿Qué podemos ver en este corte? Los núcleos justamente del sexto y el séptimo par, el cuerpo trapezoide y las fibras pontinas con los núcleos pontinos. ¿Y los núcleos pontinos, de qué se encargan o cuál es su función? Lo que van a hacer también es como los núcleos olivares. ¿Se acuerdan que hoy hablamos que se encargaban de relevar la información que va entre la corteza, el cerebelo y la médula espinal? Básicamente se encargan de coordinar la motricidad fina. Es como cuando nosotros planificamos algún movimiento voluntario, ¿sí? ¿Qué sería planificar un movimiento voluntario? Cuando vamos a escribir, por ejemplo. Organiza esa información, ¿sí? Y aparte, integra todas las señales motoras con la posición del cuerpo, ¿sí? Si yo voy a escribir, me pongo de una forma. Si yo voy a cebar mate, me pongo de otra forma. Si yo voy a manejar, me pongo de otra forma. Entonces, todo eso de acomodar y de coordinar todos estos movimientos finos en base a la posición de mi cuerpo y así, ¿sí? Bien. Entonces, primer corte del puente, vemos la cavidad ventricular, el par craneal número 6 y 7, el cuerpo trapezoide, los núcleos pontinos y las fibras pontinas. Como novedad, ¿qué se repite? Se repiten los fascículos y se repite la formación reticular y el núcleo vestibular. ¿Bien? Bueno. El segundo corte del puente se hace a la altura del nervio trigémino, donde nosotros vemos que nace el nervio trigémino aparentemente, porque ya vimos que el trigémino tiene muchos núcleos en varias partes del tronco, entonces no es que va a tener un solo origen real, ¿sí? Tiene un origen aparente, pero varios orígenes reales. Pero en este corte predomina la presencia de estos dos núcleos, el núcleo motor y el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. ¿Bien? Esa es la única novedad que vamos a tener en este corte. Incluso también podríamos hablar de este lemnisco, que es el lemnisco espinal, que apareció acá, que antes no aparecía, antes solo veíamos al lemnisco medial, que era del cruzamiento de las fibras sensitivas conscientes, y en este caso el lemnisco espinal es
como la continuación de los tractos espinotalámicos. O sea, los espinotalámicos no se van a llamar más espinotalámicos, sino que se van a llamar lemnisco espinal. ¿Bien? Perfecto. Y acá vamos a los cortes del mesencéfalo. El primer corte del mesencéfalo se realiza a la altura del colículo inferior. ¿Y qué es el colículo inferior? Va a ser, o van a ser los núcleos que se encargan de recibir la información auditiva, básicamente. ¿Sí? Entonces, los colículos inferiores se van a encargar de la información auditiva y los colículos superiores de la información visual. No tengo un corte de los colículos superiores, por eso ya les digo de qué se van a encargar. Bien, este mesencéfalo, este corte, el colículo inferior, va a tener como origen real al cuarto par craneal o nervio troclear o nervio patético, ¿sí? En este corte se pueden observar cómo las fibras ascendentes que van por los lemniscos se juntan y ascienden todas juntas de manera lateral. Y acá podemos ver cómo se cruzan los pedúnculos cerebelosos superiores para entrar al cerebelo. O sea que la información que va del mesencéfalo al cerebelo va a ir de manera cruzada. ¿Bien? ¿Qué más podemos ver? Ya no vemos más el cuarto ventrículo, pero vemos el acueducto mesencefálico. O, bueno, acá dice acueducto cerebral, o también lo conocemos como acueducto de Silvio, ¿sí? Y algo muy importante que aparece en este corte, que acá está marrón, pero tendría que estar negro, es la sustancia negra. La sustancia negra es un núcleo propio del mesencéfalo y básicamente tiene como una función reguladora del movimiento voluntario y también de la coordinación de los movimientos finos, ¿sí? También se encarga de producir dopamina y también va a participar como inhibiendo movimientos que no sean necesarios, ¿sí? En este caso, cuando hay un déficit de la sustancia negra, aparece lo que se conoce como enfermedad del Parkinson. ¿Bien? Bien. Eso va a pasar en este corte, que sería a nivel del colículo inferior. Y a nivel del colículo superior, en vez de tener al cuarto par craneal, vamos a tener al tercer par craneal. Y aparte de tener a la sustancia negra, también vamos a tener a la sustancia roja o al núcleo rojo. ¿De qué se va a encargar? También de la coordinación motora, pero sobre todo de la coordinación de las extremidades, o sea, de las manos, de las piernas, de los brazos, de la parte más externa, ¿sí? Más distal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la sustancia negra y la sustancia roja? La sustancia negra se encarga de generar dopamina y del control motor, y la sustancia roja o núcleo rojo coordina principalmente los movimientos finos y el ajuste de los movimientos que se producen en las extremidades. ¿Bien? Entonces, diferencia entre el primer corte del mesencéfalo y el segundo. El primer corte se hace a la altura del colículo inferior y me permite ver el origen del cuarto par craneal y de la sustancia negra. Y la diferencia con el segundo corte es que el segundo corte se da en el colículo superior
Me permite ver el origen del tercer par craneal y me permite ver también el núcleo rojo. ¿Bien? Y eso sería todo. Eso sería todo con respecto